Nuevamente en Córdoba tenemos que hablar de una persona muerta, de un hombre de 35 años que pierde la vida después de tomar una pastilla de éxtasis en una fiesta electrónica, una consecuencia fatal, muchas veces por la falta de prevención, por la falta de conocimiento inclusive de lo que se trata particularmente esta situación y el contacto con las drogas. Vamos a ver un video de lo que pasaba, de lo que ha pasado justamente allí en Forja y ya lo charlamos con profesionales. Los análisis del joven rosarino de 35 años que se descompensó en la fiesta electrónica de Forja detectaron la presencia de éxtasis y anfetaminas. Autoridades del hospital de urgencias señalaron que además ingresaron otros 4 pacientes provenientes de esa fiesta con efectos de haber consumido drogas. Bueno, en este momento se han cumplido con todos los pasos y los requisitos de los protocolos internacionales para definir el diagnóstico de muerte encefálica. Es decir, que ya es un cuadro irreversible. Total y absolutamente la muerte encefálica y fallecimiento de la persona. Bueno, y para ayudarnos a entender acerca del tema, sobre todo para trabajar en la prevención, que es principal, está con nosotros Patricia del Soto, es psicóloga y también estás a cargo de la cátedra de psicología. Una materia, compartimos con unos compañeros una materia de psicología de las adicciones. Sí. Y el posgrado también tenemos la formación ahí para profesionales psicólogos. Sí. Bueno, y también está con nosotros María José Frazá, es pediatra, pero también es toxicóloga. Les preguntaba inclusive fuera de cámara, ¿no? Si todo el mundo está al tanto de las consecuencias nocivas que puede tener, por ejemplo, una pastilla de éxtasis. Creo que no, que toda la población no está al tanto de cuáles son los efectos nocivos que pueden provocar estas drogas, porque no solamente depende de la sustancia que ingerimos, sino que también depende de la cantidad que se consume, depende de la susceptibilidad de la persona que la consume, depende de la masa corporal, depende de el metabolismo que tenga. Por ejemplo, no es lo mismo el metabolismo en una mujer que en un hombre. Claro. Depende también del tipo de idiosincrasia del... Claro. Otra vez. Sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de la droga, particularmente del éxtasis, hay como una especie de benevolencia en relación a esa droga en particular. Es una droga que cuando uno estudia las drogas, es una droga que por los efectos que hace inmediatos o lo que tiene deseabilidad social, porque es una droga de diseño. Sí. Para prevenirse, primero hay que conocer la sustancia. Es importante conocer, no todas las drogas son iguales, y en este caso hablamos de una droga de diseño que es fabricada en laboratorio. Eso significa que no es natural como la marihuana, sino que se fabrica en laboratorio. Lleva desde 1912, o sea que es una droga que ya sabemos cómo funciona. Es un estimulante. Sí. Y tiene unos efectos, estas pastillas de diseño, aparte de ser estimulantes, tienen un efecto que alteran la percepción, y en el caso del éxtasis tiene 2 propiedades que la hacen como muy atractiva al consumidor. Una es una propiedad que se llama ectantógena, que lo que hace es que aumenta la sensación de que la persona, la sensibilidad de la persona. Y también la empatógena, aumenta la empatía, o sea que la persona tiene una sensación de que está como más comunicador o que se relaciona mejor con las personas. Eso motiva al consumo, que ha tenido en Europa muchísima prevalencia. Eso te iba a preguntar, porque inclusive has estado vinculada sobre todo con España, has estado trabajando mucho tiempo ahí, y sobre todo cuando se generaba lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Sí. Digamos, el resurgir de drogas de las cuales desconocemos y este alcance sobre todo de la juventud. Es extraño que a veces como se van copiando costumbres. Se van trasladando, Sí, ¿no? se van trasladando. ¿Pero hayan encontrado alguna solución al tema en particular? Mira, en principio tenemos que aprender de las malas experiencias de otros lugares. Por ejemplo, sabemos que empieza a descender la edad. Ahora tenemos casos de adultos
estos que están sonando son adultos. Sí, sí. Pero las sustancias suelen ir perdiendo cierto temor, la edad se va descendiendo y llega a los jóvenes, que los más jóvenes son más vulnerables todavía. Claro. Entonces sí que es una sustancia que ha dado muchísimo problema en el mundo. No se sabe que tiene una pastilla. Uno puede tener un efecto adverso por el principio activo, o sea que uno en una pastilla puede tener lo que tolera una persona puede ser entre 80 a 150 miligramos de éxtasis. Sí. Y en una pastilla puede ir muy cargada y tener sobredosis la misma pastilla, o sea que no, este chico que dijo consumió una, sí, claro. Es probable que una le haya hecho un efecto adverso simplemente porque estaba muy sobrecargada, digamos, de principio activo. Claro. O adulterantes. De la que debiera tener, digamos, esa pastilla. Sí. O adulterantes. O adulterantes. Claro. Sí. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Una vinculación también con el costo de la pastilla a lo mejor? ¿Es de mala calidad y es más barata o no? No. Tiene que ver, sí, con la cantidad de ingerida. Por ahí se puede ingerir, hay comprimidos hasta 150 miligramos o la cantidad que ha consumido es hasta 150 miligramos. En ese caso vamos a tener efectos por 4 o por 6 horas. Podemos tener dosis superiores hasta 300 miligramos. En eso puede llegar a durar hasta 48 horas los efectos. ¿Y por qué la buscan los más jóvenes a la pastilla? Y acá en Argentina llama la atención porque en general no es una droga de inicio, o sea, recién nosotros estamos, no es como en Europa, donde ya han pasado por las primeras drogas, marihuana, cocaína, bueno, esto es como lo que más llama la atención en este momento. También esto de experimentar en los jóvenes es típico, es característico por la edad que tienen. Esa puede ser, ¿no?, la particularidad. Me lo recomendó, me dijo fulano que me voy a sentir de tal o cual manera. Sí. En realidad todas las drogas te llaman a tomarlo porque para pasártelo mejor y todas buscan, las personas que se acercan a las drogas buscan alejarse del displacer. Eso las familias y los que trabajamos tratando de rehabilitar uno busca en las drogas o alejarse del displacer, aumentando el placer, o sea, activándote y prolongando esa activación que sería esta sustancia, o por el contrario, buscar otras que te adormecen, el alcohol, las pastillas para dormir. Entonces uno, por eso digo que la prevención funciona desde el hablar. Pero a eso iba, ¿no? Porque por un lado va el control, que no nos corresponde a nosotros. Y uno nunca sabe cómo esa pastilla llega a tu hijo adolescente o preadolescente. Entonces, casos como estos públicos y tan contundentes como es la muerte inclusive de una persona, ¿sirve para tener al chico al lado, sentarlo y explicarle lo que le puede pasar si ingiere esa pastilla? Sí. Siempre sirve hablar y hablar abiertamente de todo. En todas las cuestiones de prevención hay que hablar antes de cuando surgen los problemas. No esperar el momento. Se puede hablar de todo con los hijos, de todo hay que hablar y dar recomendaciones. Pero también veo como otro inconveniente que hay chicos que tienen una familia, a lo mejor bien conformada, que pueden tener esa contención y esa charla, digamos, con antelación, pero ¿qué pasa con los chicos más vulnerables, ¿no? Con los que trabajan inclusive ustedes? Es bastante... Es mucho más difícil. Ahí se nos complica un poquito, sí. Y en ese caso, ¿el trabajo quién lo suele hacer? Y bueno, hay programas de prevención, de hecho nosotros trabajamos y los podemos derivar. De todas maneras... pero creo que todo empieza en la familia. La familia eso tiene mucho que ver. Es un pilar muy importante. Y el estilo de vida, es decir, buscar la satisfacción en lo cotidiano, los conflictos resolverlos en familia. Si hay factores que cruzan con mayores problemas de consumo, son las situaciones de conflictos familiares, se llamen de pareja, se llamen también de trabajo. Ajá. Porque esta gente adulta, que quiere prolongar la noche, el fin de semana, también puede salir de una jornada de trabajo y dice, bueno, tomo el fin de semana y bueno, me olvido de lo que pasó. Entrar a casa, tener relaciones que den satisfacción y sentirte tranquilo, siempre previene y
Entonces uno no busca el placer desmedido, ¿no? Es como buscar el placer en las otras cosas. Volviendo a España, donde has tenido la posibilidad de trabajar y retomando la última fiesta esta que termina de esta manera, lo escuché hasta el mismo DJ, Hernán Cataño, decir que a él le convenía hacer una fiesta en otro lugar del mundo y no en Argentina, donde muchas veces tenían estas consecuencias. ¿En qué nos diferencia? Digo, allá también se drogan, sí, quizás, pero no con estas consecuencias fatales. Probablemente porque ya las han tenido antes y entonces hay políticas de reducción de daños, o sea, hay dispositivos que van ahí y intervienen con acciones de prevención, analizando pastillas. Hay programas que hacen análisis de pastillas in situ. Sí, sí. En el mismo momento de la fiesta, del festejo. Energy Control tiene mucho, muy importante. Lleva muchos años haciendo esto. Y hacen también un testeo y un análisis de cada sustancia que va circulando, porque esto, hay que decir algo, esto se hace en laboratorios clandestinos. Recién preguntaste, ¿qué puede pasar esa pastilla? ¿Qué diferencia? Nunca podemos saber porque las que los hacen no tienen tampoco los conocimientos químicos, claro, como para... No tienen ningún control farmacológico, quizás es por recetas que hay en internet o... son laboratorios. Digamos que el control que han llegado en otros lugares del mundo es efectivamente sobre la pastilla antes de que la ingiera. Es lamentable lo que estamos hablando, ¿no? Porque por supuesto que estamos horrorizados y en contra total de las drogas, sabemos todas las consecuencias que causan, pero el mal menos peor, digamos, al que han llegado es ese. No diría así, son distintos momentos de prevención. Ajá. Es como decir, se hacen acciones, además bastante ordenadas, mucho más ordenadas que aquí. Acciones desde primaria, hay programas que empiezan desde infantil, en primaria, en secundaria, con familias, a nivel comunitario, pero cuando también se sabe y se reconoce que hay una realidad que existe. Claro. Y se actúa ahí además. Así es. O sea, es como decir, leí en un artículo, no sé si si había ahí ambulancias. Bueno, concretamente nuestra realidad ha cambiado y me parece que ahí hay que hacerse hincapié. Les agradezco a ambas y les invito a ver un video que tiene abuelos en una fiesta que podría ser tranquilamente electrónica, aunque no la es, porque ellos bailan reggaetón, pero fíjense que no hace falta ninguna pastilla, no hace falta ningún otro aditamento, que las ganas de divertirse. Calentamos la chica.